Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy una idea de cara a Navidad. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. La verdad es que la idea nos sirve para todo el año, pero a mí personalmente me gusta llevar una botellita de vino como presente cuando voy a comer a casa de alguien, sobre todo en Navidad. Así que hoy vamos a confeccionar esta sencilla bolsa, es más que nada una funda para proteger el vidrio, que espero que te guste y sobre todo que te animes a coser una de ellas. Antes de seguir te comento que puedes suscribirte gratuitamente a este canal. Subimos vídeos cada martes y cada viernes. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que usamos en el proyecto de hoy. Son telas 100% de algodón de la tienda Julián López de la sección de Patchwork. Como ves, ya de motivos navideños. Vamos a usar también un hilo 100% de poliéster, un coselo todo de Gutermann, y vamos a necesitar alfileres y tijeras. A esta bolsa para botella de vino podemos añadirle un poquito de entretela para darle un poco de cuerpo, podemos añadirle guata o este otro material que es un material termoaislante que también nos ayudará a que se mantenga la temperatura de la botella. Si llevamos vino da un poco igual, pero por ejemplo si lleváramos cava frío, este material nos viene fenomenal. Te voy a dejar enlaces en la casilla de información del vídeo. De ahí también te podrás descargar el patrón. Te enseño este, que es el que yo estoy usando en este momento, pero luego te lo vas a encontrar bien hecho con todas las indicaciones y todas las medidas. Este va a ser el patrón que utilicemos para la parte del interior, que la vamos a hacer con la tela más clarita de una sola pieza. La parte exterior la vamos a hacer combinando dos telas distintas, así que para el interior usas el patrón tal cual y para cortar las piezas del exterior cortamos el patrón por esta línea y sacamos ambas piezas por separado, añadiendo a este lado de aquí 1 centímetro de margen de costura. El resto de márgenes ya está añadido en el patrón. Tomamos las dos piezas del exterior, las colocamos derecho contra derecho, ponemos alfileres y cosemos por aquí. Hemos hecho igual con la otra pieza exterior. Y ahora colocamos una derecho contra derecho y cosemos por los costados. En este punto hay que tener cuidado en que nos casen perfectamente cada una de las telas. Vamos a colocar una cinta de piculina justo en ese punto. Más que nada para decorarlo un poco, tampoco es imprescindible. En la máquina cosemos por ahora solamente los costados. Volvemos la tela exterior del derecho y aplicamos una cinta de piculina en la unión de ambas telas. Cosemos con una aguja universal del número 90-14 y una puntada recta de 2,5 milímetros. Aquí tenemos esa piculina cosida todo alrededor y ahora volvemos de nuevo del revés y cerramos la parte baja de la funda exterior. Y después la parte alta. Después de cerrar ambas, abriremos las costuras con la plancha. Ya lo tenemos aquí y cerramos ahora las esquinas de abajo. Hacemos que coincida la costura de abajo con la costura del lateral, colocamos alfileres y cosemos. A la tela que va en el interior le hemos colocado una entretela con la plancha para darle un poco de cuerpo. Colocamos derecho contra derecho y ponemos alfileres. Y ahora cosemos por aquí los costados y la parte alta. Ya tenemos aquí las dos partes, hemos cerrado la parte de abajo también y ahora tomamos la parte del forro, la volvemos del derecho y la metemos por dentro de la parte exterior, que como ves está del revés. Se tienen que tocar los derechos de las telas
Y aquí tenemos que poner cuidado en que las costuras de los costados coincidan perfectamente. Colocamos aquí un alfiler, nos vamos al otro costado, hacemos que coincida también y colocamos otro alfiler. Nos vamos a la parte de arriba y hacemos igual. Buscamos las costuras y colocamos aquí un alfiler. Y ahora en la máquina vamos a coser solamente uno de los lados, el otro lo dejamos sin coser. Y entonces para ello colocamos alfileres en toda esta zona. Vamos a coser con un margen de costura de 1 centímetro, una puntada recta de 2,5 milímetros. Esta es una forma original y ecológica de regalar una botella de vino. Te ahorras el utilizar papel y además la bolsa se puede reutilizar. Hacemos piquetes en toda esta zona que acabamos de coser. A continuación metemos la mano por la zona que no está cosida y tiramos del forro hacia afuera. Metemos la mano en la pieza exterior y la volvemos del derecho. Y ahora metemos la mano en la pieza del forro y la volvemos del derecho. A continuación metemos la pieza del forro dentro del exterior. Acomodamos bien las esquinas de abajo. En la parte que ya tenemos cosida vamos a ir colocando alfileres para hacer un pespunte visto por esta zona. Para cerrar esta zona de aquí vamos a hacer unos pequeños piquetes en la zona más curva y luego doblaremos hacia adentro 1 centímetro de la tela exterior y 1 centímetro del forro, colocamos alfileres en la parte del costado y en la parte alta y luego en el resto del recorrido. Vamos a la máquina y cosemos por aquí y por aquí. En la máquina coseremos con un pespunte lo más cerquita posible del borde de la tela. La plancho un poquito y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. ¿Qué te ha parecido? Yo creo que la voy a usar un montón de veces. Si te ha gustado la propuesta de hoy, dale a me gusta y déjanos debajo un comentario. No te olvides de que puedes seguirnos en la mayoría de las redes sociales. Nuestro nombre es @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.